atraviesa al menos directamente dos cañadas reales. Se supone que justo por esas zonas va a haber mayor actividad ganadera. Vamos a contactar entonces con otras zonas más lejanas para ver el contraste, cómo afecta la ganadería al ecosistema. Vale, sí, siguiente. Entonces vamos a tener por un lado el impacto antrópico, que es esto, cómo impactan las distintas sociedades sobre el ecosistema mediante la historia del fuego, que ha sido la herramienta típicamente de manipulación de los espacios naturales para hacer lo que queramos con ellos. Y bueno, la resiliencia, que es una palabra que está bastante de moda desde hace varios años, ¿no? Que es la capacidad que tiene, esto es en psicología se ha estudiado desde Margaret, hace decenas de años, ¿no? Pero bueno, ahora se ha puesto de moda porque se ha ampliado a aspectos más humanísticos o socioeconómicos. Pero es la capacidad que tiene un ecosistema de adaptarse, básicamente de adaptarse a las nuevas circunstancias que se llaman perturbación, ¿no? Que sería pues un impacto por ganadería o lo que sea. Siguiente. Vale, entonces aquí, ¿qué vemos? Vamos a analizar entonces paso por paso desde lo más antiguo hasta lo más moderno. ¿Cómo era el bosque cuando los primeros pobladores de aquí de la Sierra de Gredos estaban? Entonces vemos por el polen, veis la zona verde de aquí se desarrolla mucho, lo verde lo pintado es el bosque. Pues, ¿qué vamos a tener? Que tenemos, pues aquí en este caso, es de alta montaña, entonces vamos a tener un pinar con abedul. Y como hay mucho verde, pues vamos a tener mucho pino silvestre. Bueno, vale, sí, sí, no pasa nada. Tenemos algo de cultivos, pero poquitos, poca ganadería y poca actividad de fuego. Sí, ahora sí, siguiente. Entonces, aquí en la edad del bronce, pues la cultura que existía pues era la de los metales, ¿no? Y entonces se supone que son pequeñas poblaciones, no con mucha gente, sino todo lo contrario, y muy bien estructuradas en determinadas zonas. Entonces, es lógico que haya poco impacto, porque primero la población era mucho menor y la estructura de cómo se organizaban pues, no causaba mucho impacto. Siguiente. Avanzamos un poquito más, estamos en la edad del hierro, es semejante a lo que hemos visto anteriormente. Entonces, tenemos algunas poblaciones, pero están bastante separadas y tampoco eran núcleos grandes, poblacionales. Con lo cual, pues aquí vemos ejemplos, ¿no? de las poblaciones donde estaban. Efectivamente, concuerda los hechos históricos con nuestros resultados, el bosque estaba desarrollado, había poca gente y había poco impacto antrópico. Siguiente. Bueno, estos son más ejemplos que los he puesto porque igual son muy bonitos. Y es muy interesante visitar estas zonas desde un punto de vista pues, cultural. Siguiente. Avanzamos al periodo romano. ¿Qué pensáis? ¿Qué puede pasar aquí? Bueno, pues aquí igual tenemos que hay piquitos, ¿no? En las zonas verdes. Entonces eso supone que hay fluctuación. Entonces puede haber como un efecto de incendio, por ejemplo, que nos lo van a demostrar los macrocarbonos que son negros. Entonces, cuando hay pico en lo negro, es que hay un incendio y eso se corresponde exactamente con un pico hacia abajo de la zona verde. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Pues que en el bosque hubo un incendio y por tanto se perdió material, se perdieron árboles, ¿no? Así que en el periodo romano se incrementa un poquito este impacto antrópico. Hay más manejo del ecosistema y más impacto. Vale, siguiente. Y efectivamente esto se demuestra porque la calzada del puerto del Pico, la calzada romana atraviesa el puerto del Pico y entonces bueno, pasaba mucha gente, había un tránsito, ¿no? Comercial y demás. Entonces, bueno, pues, siguiente. Avanzamos un poco más, los visigodos que tienen ahí una fama de ser bastante brutos, pues aquí esto más o menos concuerda en esa idea, aunque bueno, por otro lado la historia también tiene cosas de los visigodos, tienen su punto. Por ejemplo, una ley, es que es una curiosidad que me llama mucho la atención porque eran muy brutos, pero lo mismo en cuanto a feminismo, pues ellos ya declararon pues una ley contra el maltrato y estos fueron los visigodos. Entonces, bueno, eso es una puntualidad, una curiosidad. Tampoco me acuerdo muy bien, pero me llama mucho la atención. Pues aquí vemos lo mismo, ¿no? Que igual el pico para abajo de lo verde, con lo cual eso pues, es que se degrada bastante. Ahí en el redondo, de hecho,
disminuye muchísimo, es una línea fina, o sea, que son los que más impacto causan así en términos generales, más que los romanos y mucho más que la de los metales. Sí, siguiente. Entonces aquí hay pocos ejemplos de poblaciones visigodas, o se conserva poco, al menos que yo haya encontrado. Si los que sois de por aquí sabéis más, pues os lo agradezco que me lo digáis. Pero bueno, en Navarredonda, por ejemplo, hay una necrópolis visigoda que se puede visitar. Lo único que hacer son coches un poco complicado. Yo casi tengo un problemilla con él, pero bueno, visitar es visitar. Así que, siguiente. ¿Y qué pasa cuando llegan los musulmanes? Pues aquí hay un poco, mis resultados no van todos en la misma línea como hasta ahora, sino que depende de la zona, puede haber más o puede haber menos. Pero bueno, en términos generales, teniendo en cuenta los trabajos de toda la comunidad, en general no es un periodo que sea muy agresivo. Y es que de hecho, si se consultan las fuentes históricas, no había demasiada gente por aquí en el periodo musulmán, hay los bereberes y demás, pero eran núcleos como bastante, bueno, había poca intensidad, había poca gente por aquí habitando en esas épocas. Entonces, en principio, aunque haya zonas concretas que lo mismo justo se instalaron ahí y hay un nevero y demás, pues el bosque se recupera otra vez con esa resiliencia de la que hablábamos y disminuye la intensidad de incendios, de ganadería y todo eso. Sí, siguiente. Bueno, aquí no he encontrado ninguna foto real de lo que es las sociedades islámicas del Valle del Cieta, pero sí que se ha documentado el hallazgo de algunas monedas árabes en Gavilanes. Eso a nivel histórico. Sí, periodo feudal. Punto clave. Esto sí que es definitivo. Este es el punto de inflexión. A partir de este momento, el bosque cambia radicalmente de sus características principales. Entonces, se ven eventos de erosión mucho mayores, impactos, bueno, se ven incendios mucho mayores, mucha más intensidad, mucha más frecuencia. Y es que esos niveles históricos se documenta que cuando llegaron los cristianos a recolonizar toda esta zona, antes no había casi nadie, ¿no? Pues eso, había 4 poblaciones islámicas y demás, de bereberes, con 4 cabras y ya está. Pero cuando llegaron los cristianos, pues empezaron a traer gente, a todas sus familias, a crear castillos, a crear poblaciones alrededor. La población se aumentó muchísimo, hay un montón de ejemplos de Montbeltrán y Casa de Alba y no sé qué por toda esta zona, ¿no? Entonces es un momento en el que se expande muchísimo la gente. Bueno, se expande, como se dice, en crecimiento poblacional y en la zona, ¿no? Entonces eso conlleva pues a una degradación del bosque. Sí, sí, sí. Esto es más de lo mismo. Siguiente. Siguiente. Vale, aquí, pues eso, esta es la demostración, porque como estudiamos carbones también, pues se ve que hay muchísima más intensidad de incendios en esta zona. Y bueno, he puesto una cabrita por ahí porque se manejaba el fuego para conseguir pastos, generalmente. Eso lo dicen las fuentes históricas, principalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues es debido o relacionado con la ganadería estos incendios. Siguiente. Bueno, estos son ejemplos, que estos hay muchos por esta zona, ¿eh? Siguiente. ¿Y por qué? Para conseguir pastos para la ganadería. Y es porque es justamente en este periodo donde se desarrollan las cañadas reales. Y esto tiene mucho que ver con la transhumancia. La siguiente diapositiva, por favor. Pues no, la siguiente, perdón. Vale, gracias. Me he equivocado, pensaba que había puesto una diapositiva y lo había puesto. Bueno, pues la transhumancia es que pagaban aranceles, incluso cuando pasaban por el ganado por determinados sitios y punto. Entonces, es a nivel general, incluso más de Europa y todo, pues es una fuente económica muy importante, o fue una fuente económica muy importante. Entonces, bueno, pues eso se refleja en nuestros resultados. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa en la Edad Moderna? Pues en la Edad Moderna vemos igual, se sigue, ya se termina de rematar con la degradación del bosque y alcanza unos niveles muy muy bajos con respecto a lo que podríamos tener antes. Aquí ya no se recupera el bosque. Antes sí, antes había picos para abajo que volvían a subir, pero a partir de la Edad Media hizo un descenso muy
pues sí, muy contrastado, muy potente hacia abajo y ya no vuelve a subir otra vez. Entonces, bueno, pues eso es lo más destacable. Seguimos manteniendo, como hasta ahora, pues actividad en agricultura, que es la flecha amarilla, y de ganadería, que sería la negra, ¿no? Siguiente. Esto refleja más de lo mismo, y eso, es en la transhumancia. Ahora mismo se nos ve muchísimo más esa actividad ganadera en la ladera norte, más que en el Valle del Tietar, ¿no? O sea que ahí se sigue manteniendo esa tradición ganadera que pudo existir y que serían los coletazos de la transhumancia, ¿no? Justamente. Pero bueno, aquí en el Valle del Tietar yo creo que es otro tipo de... es más agrícola, ¿no? Ya me diréis si me equivoco, pero me parece más agrícola, y si acaso la ganadería no es tanto de vaca como puede ser en la ladera norte. Siguiente. ¿Qué pasa en la edad contemporánea? Pues que se mantiene que el bosque ya está en unos límites bastante bajitos y se sigue manteniendo algo de agricultura y de ganadería. Y aquí también resalta muchísimo los eventos de incendio. Lo que pasa es que aquí, ¿puedes pasar a la siguiente, por fin? Bueno, esto es un poco más de lo mismo, no sé si se ve claramente, pero en el anterior. Ahí sigue habiendo eventos de incendio y de agricultura y demás. Lo que pasa es que aquí sí que vamos a notar que en algunas se ve poco porque, claro, la escala temporal está como muy concentrada, entonces no se ve bien. Pero aquí es una cosa importante que hay que mencionar, que son las reforestaciones de los años 80. Entonces aquí no es que se vea mucho, pero sí que se ve algún piquito, o sea que en vez de ir para abajo la línea o mantenerse recta del bosque, sube un poco hacia arriba. Entonces ahí, por ejemplo, pues en Pinus silvestris de labradillo se ve bien. Y esto seguramente lo atribuimos a las reforestaciones, además con pino, de los años 80, que fueron tan populares en toda España, no solamente aquí. Ahora sí, así, pues sí. Y de hecho, bueno, pues eso, las fuentes históricas pues también nos hablan de las medidas y de lo natural que había aquí, los recursos naturales. Siguiente. Entonces aquí en el redondo, que quería yo contar de aquí, bueno, se ve muy bien ese ejemplo, ¿no?, de cómo se degrada y llegamos hasta aquí a niveles bastante bajos. Esto es el pinar antimontano, este es el pinar de Pinus silvestre, ese que tiene la corteza un poquito naranja y que está en la zona de alta montaña, y que antes había abedules mezclados con esos pinos, como se puede ver aquí, casi más que pino, y a lo largo del tiempo pues ha ido cambiando ese ecosistema. El abedul prácticamente ha desaparecido en esta zona y solamente nos queda, si acaso, un poquito de pino silvestre. ¿No? Entonces, este ejemplo de esta turbera pues muestra que se han incrementado muchísimo las zonas de pastos, que sería puaza, que son las típicas gramíneas, y que el ecosistema ha cambiado bastante. Pero ya tenemos poquitos pinos y encima la abedul prácticamente desapareció. Sí, siguiente. Bueno, esto es más de lo mismo. Siguiente. Entonces, así, discusión general para concluir. ¿Qué es lo que tenemos? Pues que a lo largo del tiempo, cuanta más gente básicamente, y algunas sociedades en concreto que eran más invasivas, más destructoras, pues han hecho que el desarrollo del bosque disminuya muchísimo y que por contra pues el impacto antrópico sea mucho mayor y las actividades económicas tradicionales aquí en el Valle del Tietar se siguen manteniendo. Eso también lo hemos visto, ¿no?, que todavía a día de hoy en la edad contemporánea eso sigue habiendo polen de algunas especies utilizadas en la agricultura y también de muscoprófilos. Sí, siguiente. Bueno, yo creo que vamos a acabar, ¿no?, porque un poquito medio tiempo. Así que ya está. Esto es un poco, otra vez, de repetir lo mismo, entonces en distintos ecosistemas. Este sería el castañar, que aquí, por ejemplo, sí, el tiemblo, es como una reserva que se ha mantenido ahí este bosque tan antiguo, en vez de destruirse, sí que se ha mantenido a lo largo del tiempo prácticamente igual. Eso es una buena noticia, no tenemos que echarnos las manos a la cabeza. Se han destruido muchísimos bosques, se ha modificado mucho la montaña, pero siempre existe una zona en la que se resiste por lo que sea. En este caso seguramente sea porque nos ha interesado a nosotros, porque se cultivaba la castaña, se extraía, se usaba, ¿no? De hecho, leí hasta incluso que se hacía harina de castañas y demás. O sea que, bueno, no sé si aquí justo, pero en otras zonas de España sí.
Y bueno, la siguiente, ya con esto finalizo. Muy bien. Gracias.